Sí. Muy buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bueno, yo espero que estén muy bien, que estén animados en esta mañana un poco calurosa, ¿verdad? Sabrosa, por lo menos aquí. Yo que venía ya de las altas tierras de Coronado, pues no estaba tan caliente, pero aquí sí está un poquito, ya refrescó, pero ahora cuando llegamos estaba esto calientísimo, pero qué rico porque ya ahí se va metiendo poco a poco el clima veraniego. Así que pues, ojalá que estemos motivados, estemos muy contentos de estar en esta mañana aquí para compartir y recibir de Dios lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros de manera muy personal, ¿no? Porque siempre Dios, esa es la maravilla. Cuando examinamos la Biblia, cuando entramos a examinar la Biblia, lo espectacular es que cada uno de nosotros va a recibir de manera individualizada esa palabra, porque el Espíritu Santo se encarga de darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos en nuestro momento. Y entonces ahí es donde se da el milagro precisamente del mensaje de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz, y que por lo tanto es tan profunda que puede llegar a cortar hasta lo más profundo de nuestro ser, porque dependiendo de nuestra situación, dependiendo de lo que nosotros estemos viviendo, así la palabra de Dios va a actuar en nosotros. Y ahí Dios va a tocar su corazón y su mente de manera especial, individualizada. A pesar de que estamos todos leyendo el mismo texto, Dios se encargará de bendecir su vida hoy de una manera especial. Así que oremos para que todo esté en manos del Señor y para que podamos honrar su nombre. Padre de gloria, gracias porque cada mañana es nueva tu misericordia, porque Señor, tú tienes cuidado de nosotros de una forma tan especial, porque tu bendición es tan palpable, Padre Celestial, cada día. No nos cansamos de tener gratitud hacia un Dios que tiene cuidado de nosotros, que trae alimento a nuestra mesa, que nos proporciona techo donde poder guarecernos, donde poder estar, donde nos da una camita para poder dormir, para poder estar tranquilos. No hay forma de tener nuestra boca callada y de no agradecer a un Dios de tanta bondad y de tanta misericordia. En un mundo tan convulso, en un mundo que está sufriendo tantísima desesperanza, tú, oh Dios, Padre Celestial, eterno, traes a nosotros consuelo y sobre todo esperanza. Y por ello es que nuestro lema como iglesia, oh Padre Celestial, aquí en Berea es juntos con esperanza, porque precisamente eres tú el que pone en nosotros esa esperanza y ese sentir de que nos estás acompañando, que estás con nosotros. Así que Padre, muévete en medio de tu pueblo en esta mañana, bendice a los hermanos que también están vía remota, escuchando, Señor, también este servicio dominical. Y que toda la honra y toda la gloria sean dadas solamente a ti, merecedor de todo. Amén y amén. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado El camino de la fe, Génesis y su narrativa. Y es muy interesante, mis hermanos, cuando uno aborda el examen de la palabra de Dios a partir de las narraciones, a partir de la narrativa, resulta muy interesante observar cómo Dios con el paso de la escritura va mostrando profundas ideas teológicas y profundos pensamientos acerca de Él y de su relación con nosotros por medio de narraciones, por medio de historias. Dios comprendió perfectamente que la forma de comunicarse con nosotros, en lugar de hacer grandes abstracciones o de hablar en términos puramente conceptuales sobre las verdades que Él quería transmitir a nosotros, era a través más bien de la narrativa, a través del contar historias. Y además de contar historias que tuvieran además conexión con ustedes y conmigo, y que fueran literalmente atemporales. Una de las características de la Biblia que la hacen totalmente distinta de cualquier otro libro, por ser inspiración de Dios, por ser ciertamente inspirado por Dios, es precisamente su carácter atemporal. La Biblia
no pasa de moda. Y gracias, Joa. Te bendiga. Voy a tomar el primer sorbito porque ya me dio terror hacer un reguero aquí. Espérate para eso. Ahí está. Haciendo equilibrio. Vamos a ver. La Biblia es atemporal. Sus enseñanzas, sus verdades son totalmente atemporales. No se desgastan con el tiempo. No pasan de moda. Y eso es lo impresionante de poder ver la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las verdades que están ahí a través de la narrativa son realmente eternas, para decirlo también en términos cristianos. Algo muy interesante es que la mitad del Antiguo Testamento, y hoy voy a hablar del Génesis, porque vean que dije ahí que el Génesis y su narrativa, y lo que voy a tratar es de hacer un enfoque desde la perspectiva, desde esa técnica de abordaje de la Escritura, que es la técnica del abordaje de la narrativa, de observar cuáles son las imágenes que se van dibujando. Prácticamente yo lo que siento a veces es que la Biblia es como una gran obra de teatro, en el sentido de que se van dando muchas escenas donde los seres humanos intervienen, donde realmente hay muchísimos tipos de personajes, los melancólicos, los iracundos, ¿verdad? Los tristes, los efusivos, ¿verdad? Cualquier cantidad de personajes que además están directamente relacionados con las emociones y con la conducta humana y con nosotros. Por eso es que cuando yo leo la Biblia y veo los personajes de la Biblia, caramba, siento conexión con muchos de ellos. Con algunos no, pero con otros siento una profunda conexión, porque en el fondo lo que estoy viendo en ese personaje de un texto bíblico que fue escrito hace un montón de años, es que es igual a mí. Y que hoy en día, en siglo XXI, todavía lo que a ese personaje le pasó, yo lo tengo que afrontar de la misma forma y tengo que extraer de la Biblia las enseñanzas para poder decir, bueno, ya Dios pensó en esta situación, en esta condición, en esta emoción, en esta característica del ser humano. La mitad del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento también, la mitad, han dicho los eruditos, que es pura narración. Y se están notando cada vez más las maravillas de las estructuras narrativas bíblicas de la Biblia. Y el libro de Génesis precisamente es una magnífica expresión de la fe a través de las narraciones. Hay un escritor, un teólogo, Walke, que dice que el autor de Génesis dice que se muestra, número uno, como un historiador. Sabemos que Génesis se le atribuye a Moisés, el Pentateuco, pero que se pone en una posición de historiador, pero también es una obra teológica, es una obra ideológica, parte de todo un sistema de ideas. Y además, una cosa que a mí me encanta de la expresión de Walke es que es una obra también artística. Y es que la narración también puede ser vista desde la perspectiva del arte, como cuando ustedes observan un texto cualquiera, y ustedes pueden extraer de una novela, de un cuento, ¿verdad? Ustedes pueden observar ciertas técnicas o ciertas, digamos, expresiones de arte, de expresión artística. Bueno, la Biblia es una obra de arte, en el sentido de la narrativa. Y Génesis, yo siento que lo que hace es que comunica doctrina, pero de manera estética. Y además con un hermoso movimiento. Porque las narraciones del Génesis, de toda la Biblia, pero del Génesis en particular, tienen mucha movilidad. Si lo dijéramos en términos cinematográficos, tiene efectivamente muchísima acción. Muchísima acción. Génesis es, y no por nada, Génesis, muchas de las historias de la Semana Santa y de las películas que vemos tremendas de Semana Santa están relacionadas con el Génesis. Porque tienen mucho en su narrativa relacionado con la acción. Con todo el cuidado del mundo, entre comillas, son películas de acción. Hay muchísima acción, mucho movimiento. Entonces, Génesis comunica de manera estética el tema de la fe. Y una de las cosas que resulta muy interesante también del Génesis es que por ahí algún autor dice que los autores bíblicos usan la palabra de manera económica. Y el concepto de la economía está más relacionado con el uso adecuado de los recursos.
¿verdad? No en el tanto del ahorro, pero sí en el uso adecuado de los recursos. Ese es el concepto de la economía. Porque en la Biblia y en el Génesis en particular, cada palabra está siendo usada de manera precisa. No se habla por hablar, no se habla cosas por decirlas, por rellenar. En la Biblia, cada palabra tiene sentido. Así que hoy vamos a ver el camino de la fe en Génesis. Literalmente un vuelo de pájaro, porque lo que vamos a hacer es verlo de manera como panorámico. Nos vamos a subir en un avión y así como que, ¿se acuerdan? Cuando uno se sube al avión, literalmente uno ve todo el panorama, uno lo ve y cuando uno va en el avión, aunque vaya muerto el susto, ¿verdad? Pues a uno le gusta ver por la ventana, ¿no? Y dice, mira qué bonito está. Ahí está el aeropuerto. Cuando uno pasaba, mira, ya estoy llegando a Costa Rica, ahí está ya el Golfo de Nicoya, qué bonito, ahí se ve, ¿verdad? Y uno tiene una vista muy amplia, uno puede ver de manera amplificada el terreno y uno identifica, cuando uno llega a Tiquicia, uno dice, aquí estoy en Tiquicia porque ya le veo la forma de chanchito que tiene Costa Rica, ¿verdad? Ahí ya yo sé que estoy por aquí. Y además porque el avión se mueve horrible, ¿verdad? Porque se hace así y empieza a temblar y uno dice que ya llegué a Tiquicia, ¿verdad? Entonces por eso es falso que ese movimiento no es solamente en las carreteras, sino también en el avión. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, primer punto, el camino de la fe, ciertamente en el Génesis, se muestra a través de la narrativa y a través de ese movimiento que yo les digo que comunica la expresión de fe con una obra de arte. Y es que precisamente a lo largo de los 50 capítulos del Génesis vamos a encontrar muchos tipos de narrativa donde, perdón, estoy con la garganta, y ahora sí, donde podemos ver temas como la providencia, como el pacto de Dios, como el camino de la fe, entre otros. Y lo que hace el autor es de verdad comunicarnos con narraciones, pura teología, ¿verdad? Pura teología. Y eso es muy, muy importante en nuestra vida como cristianos. Vamos a ver 6 cosas en esta mañana. El camino de la fe, que dice que el camino de la fe se muestra a Dios a pesar de mí. El camino de la fe no es fácil, el camino de la fe nos cambia. El camino de la fe exige integridad, el camino de la fe muchas veces es ilógico a la mente humana. Y el camino de la fe además es herencia preciosa. 6 aspectos que voy a ver de manera muy somera, muy panorámica, porque lo que quiero es mostrar cómo el camino de la fe se dibuja en todo el libro, cómo está en el libro. Ya después específicamente cada uno de estos temas puede ser explotado de manera totalmente individualizada. Pero la idea hoy es mostrarles cómo la Biblia tiene esa magia a la hora de hacer sus narraciones, de mostrarnos toda una línea conceptual y doctrinal a través de la narrativa. Entonces hablemos de Dios muestra a Dios a pesar de mí. Vayamos al libro de Hebreos. Ustedes me dirán, pero no es que no vamos a hablar de Génesis, sí. Pero para hablar de Génesis primero hay que ir a Hebreos. Hebreos capítulo 11, que es el texto por todos conocido, donde están precisamente los grandes héroes de la fe. Hebreos 11 del 8 al 10. Voy a leer para ustedes. Dice la palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos sabemos que en el capítulo 11 del libro de los Hebreos se nos hace un resumen de lo que podemos llamar los gigantes de la fe. Ahí tenemos una lista literalmente de las estrellas de la fe.
Es la gente que realmente enfrentó situaciones sencillamente impensables para nosotros y logró salir adelante por la confianza que tuvieron en un Dios eterno y completamente todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Esos grandes hombres de la fe están en el capítulo 11 de los Hebreos. Pues un texto súper inspirador. ¿Cuántos de nosotros de manera constante no estamos acudiendo a Hebreos 11 para poder ver a esas personas impresionantes del texto bíblico, de la historia, de la salvación? Muchos, constantemente es un texto que buscamos. Y lo más impresionante es que ahora sí les voy a pedir que vayamos, ya una vez que hemos visto, vean lo que dice el texto en Hebreos, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencias, y salió sin saber a dónde iba. Estamos hablando de este Abraham que salió de Ur de los Caldeos para literalmente ir a donde él no tenía la menor idea. Este gran hombre que se atrevió a ser obediente a Dios, que también en su momento estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo. Este hombre que era sencillamente lo que yo diría un Superman de aquella época. Era un hombre realmente fuerte. Y además dice, por la fe habitó en el extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, un hombre obediente, el símbolo de la obediencia. Y además a través por el medio del cual Dios hace un pacto para bendecir a todas las familias de la tierra, incluidos a usted y a mí. Porque hasta la fecha lo que tenemos es el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios con Abraham. Y es la verdad. ¿Qué clase de hombre? Pero ahora vayámonos un momentito a Génesis 12. Ahora sí, vámonos a Génesis. Capítulo 12, vamos a leer de los versos del 10. Y vean que en el capítulo 12 es donde precisamente está la primera referencia al pacto con Abraham. Pero vayámonos por un segundo al versículo de 10 al versículo 13. Por ahí, sí. Abraham, aquí no es todavía Abraham, es Abraham, en Egipto. ¿Qué dice? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Me lleguemos hasta ahí. El Abraham de Hebreos, el gigante de la fe. Pero ese gigante, vean lo que hace aquí en capítulo 12, verso 10. Dice que entonces hay hambre en la tierra y dice, bueno, vamos a ir a Egipto porque allá hay provisión. Y en el versículo 11 dice, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, o sea, llegando a Egipto, llega y le dice a Sara, la volvió a ver después de como 40 años de estar con ella y le dijo, mira, vos sos bonita. Primera cosa, nunca sigan, señores, nunca sigan el ejemplo de Abraham. Uno a la esposa no le dice, 20 años después, ahora conozco que eres bella. ¿Ah? Eso no se le dice a una mujer. No, yo guarde. Abraham no es el ejemplo como de galanteo, así como que de delicadeza, el hombre no es el ejemplo. Por ahí no hay que seguirlo. Pero el hombre dice, caramba, vos sos muy bonita, vamos a llegar a Egipto, los egipcios van a decir, qué mujer más hermosa, y yo voy a decir, ahí está el marido, y pues ahí me van a matar, y por lo tanto entonces hagamos una cosa, decí vos que sos mi hermanilla. Y ahí no pasa nada. Por eso entonces ahí dice mentiroso, mentiroso. Porque lo que hace este Abraham, el gigante de la fe de Hebreos, es armarse una mentira. Es un mentiroso. Porque no es cierto, es su esposa. Y él dice, hagamos que sos mi hermana. Y ya usted sabe la historia, no la vamos a leer, ¿verdad? Donde al fin y al cabo, Faraón hasta llama a Abraham y le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo?
¿por qué no me declaraste que eras tu mujer? Se le cayó la mentira a Abraham. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí para mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y su mujer con todo lo que tenía y literalmente le dieron una patada para que se fueran por mentiroso. ¿Cómo quedó Abraham ante Faraón y ante los egipcios? Como un verdadero mentiroso. Y ese fue el gran hombre de Dios del libro de los Hebreos. Por eso quería que viéramos el contraste de cómo se logra ver lo que Dios hizo. Y fue un gran hombre, fue un gigante de Dios. Pero ahí es donde hablamos de que el camino de la fe se muestra a Dios a pesar de mí. Lo que me encanta es que precisamente nada de lo que hace Dios en nuestras vidas, en el mundo, en nuestro país, depende realmente de nosotros. Porque Dios cumple su voluntad, cumple su pacto a pesar de quién soy yo. Y por dicha. Porque si no estaríamos perdidos. Diríamos en Tiquicia, estaríamos fritos. Si dependiera de nosotros. Depende de Él, de su fidelidad, de que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero el camino de la fe, como lo mostré en la primera de las Filminas, ese camino que va hacia, yo creo que era como una flecha, porque hacia allá vamos, hacia esa esperanza, por eso es juntos con esperanza lo que dice Berea, de que algún día vamos a estar cara a cara con el Señor, pero mientras tanto tenemos que caminar por la vida. Y lo que va a pasar es precisamente eso, que vamos a encontrarnos con que somos seres humanos, que fallamos, y mucho. Y por eso es que veamos otro ejemplo. Vayamos a Génesis capítulo 17. Ahí nomás. Génesis 17. Recuerden que estamos viendo el camino de la fe en la narrativa de Génesis, viendo las historias que hay en Génesis. En el capítulo 17, del verso 1 al verso 7, vean lo que dice. Era Abraham de edad 99 años y cuando le apareció Jehová y le dijo, vean que es Dios quien le aparece directamente. Yo soy el Dios que dice todopoderoso. Vea que lo primero, voy a parar ahí de una vez, vea que lo primero que hace Dios al presentarse ante Abraham es decirle, yo soy, a comenzar el yo soy, ¿verdad? El concepto de la identificación de un Dios trascendente y además único, todopoderoso. Dios ni lo saluda, nada más le dice, yo soy el Dios todopoderoso, así que téngase claro quién soy yo. Esa es mi característica revelada a usted, todopoderoso. ¿Qué dice? Coma, punto y coma. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él, tu descendencia, después de ti. Vean ustedes qué tremendo cómo Dios le revela a Abraham ese pacto impresionante mediante el cual lo que dice es, a partir de usted, Señor, y a partir también de su esposa, usted y su esposa, a partir de aquí yo voy a formar una gran nación, voy a empezar a perpetuar un plan, que es lo que de alguna manera algunos teólogos han llamado, a partir de aquí se empieza a dibujar, aunque ya desde el Génesis 3 también, la historia de la salvación. Es lo que Dios empieza a diseñar para traer salvación al ser humano. Pero entonces, después de que Dios confirma el pacto con Abraham, en esos versículos que acabamos de leer, sigamos en el 17:7, vamos al 17:7. Vamos al 17:7, ahí mismo. ¿Ok? Bueno, en el 16, y la bendeciré y también, dice, te daré de ella hijo. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué dice?
Subraya esa parte porque esa parte por lo general no la rayamos en la Biblia. Se rió, ¿cierto? Se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, una abuela, ha de concebir. El gran hombre de la fe de Hebreos, ahora cuando Dios primero hace un pacto con él en los primeros versículos, no ha pasado casi nada de la narración, de la historia que se va contando, cuando de un momento a otro simplemente llega y se ríe. Sí, Señor, yo tengo 100 años, o sea, yo, y mi esposita tiene 90. De nosotros va a salir un hijo y naciones. Esto me da risa. Y recuerden qué fue lo primero que hizo Dios cuando se le presentó a Abraham. Dice: yo soy Dios Todopoderoso. Y tiempo después Abraham lo que hace, parece que se le olvida bastante rápido lo que Dios le dijo, y que hizo un pacto con él para entonces literalmente reírse en la cara de Dios por lo que le estaba diciendo. Bueno, y Sara no andaba muy lejos tampoco. Y yo entiendo, y Sara fue todavía más radical, ¿verdad? Bastante directa también con el asunto de ver el asunto. Vean ustedes, por ejemplo, en capítulo 18, vayamos al 18. Veamos versículos del 9 al 15. 18 del 9 al 15, Génesis. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Mira todo el tema, que se acuerden que llegaron unos ángeles, unos hombres, y entonces le dijeron: bueno, ¿dónde está Sara? Y él respondió: aquí en la tienda. 18:10, entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Recuerden que ya Dios le había dicho directamente a Abraham que ella también iba a ser llamada madre de las naciones. Ya lo acabamos de leer en 17. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, vea qué señora, que estaba detrás de él. Por eso les digo que son narraciones, es una historia. Estaba Abraham hablando con estos ángeles, con estos enviados de Dios, y la otra estaba literalmente con la oreja parada detrás de la tienda. La Biblia lo dice, ¿verdad? Para que vean ustedes, ese es el origen de ser un ovino. Es bíblico ser vino. Es bíblico. Vean que la mujer estaba ahí parada con la oreja parada y estaba escuchando, dice, detrás de él. Y dice el 11, y Abraham y Sara eran viejos, ya lo sabemos, de edad avanzada, 100 y 90. Y a Sara le había cesado la costumbre a las mujeres. Y Sara ya no estaba ovulando, ya Sara no tenía periodo, que eso es lo que se refiere directamente a esto de la costumbre de las mujeres. ¿Y qué hizo en el 12? De nuevo, se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite. Pues el pecado. Siendo también mi señor ya viejo. Ah, caramba, ahora le echó el clavo entonces al pobre Abraham. Porque entonces dijo que, Señor, seamos realistas, o sea, ya el Señor tiene 100 años, ya el Señor no funciona. Ya no funciona, ya eso, como diría José, lo pasado es pasado. ¿Ah? Sí. Y en esa época no había pastillitas azules ni nada de esas cosas, no existían. Entonces, Sara le da risa, porque entonces dice: Señor, pero seamos realistas. O sea, esto no puede ser. Y en el 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué y es que aquí estaba Dios indignado, ¿ah? O sea, qué colerón. Le hago un pacto, le digo que soy todopoderoso, le digo que voy a ser una gran nación de él, y este par lo que hacen es reírse de mí. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y vean lo que dice el 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y ahí Dios, yo siento que Dios ya estaba como caliente. Esta gente, es que estos seres humanos, que son cabezones, tosudos. Y ya Dios dijo: ¿sabe qué? Si yo digo que usted va a tener un hijo, usted va a tener un hijo aunque tenga 600 años. Entonces Sara negó, y tras de eso se ríe. Y tras de eso Dios le interpela a Abraham y le dice:
tu mujer se estaba riendo. Le dice, para Dios no hay posible. Y tras de eso, cuando le dice a Sara, ¿Sara qué hace? No, yo no me estaba riendo, Señor. Era un poco de tos, ahí me sentí un poquito indispuesta. No, yo cómo me voy a reír de ti. No me reí. Lo que fue que tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y eso suena tan interesante cuando uno ve al ser humano, desde el Génesis, uno ve al ser humano escondiéndose o tratando de dar excusas ante Dios. Siempre. Así somos. Por eso me encanta la narración de la Biblia, porque si se dan cuenta, yo no sé, pero yo sí en muchas ocasiones he sido un Abraham y yo también he sido una Sara. ¿En cuántas ocasiones, por lo menos en nuestro fuero interno, en nuestra mente, nos hemos reído de Dios? Y de pensar de que, Señor, usted va a lograr esto. No. Por favor. Gloria a Dios que Dios hace las cosas a pesar de nosotros. Aunque mintamos, aunque nos riamos de Dios, Él hace las cosas. Él cumple su propósito a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Mi hermano, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No. Y yo creo que quien no ve una conexión con Abraham es porque no es ser humano, es un alienígena, un extraterrestre. Porque ese elemento tan humano, tan íntimo de Génesis logra comunicar una verdad, y es que la fe es la respuesta humana a la confianza frente a la revelación de lo que Dios hace de sí mismo por medio de sus palabras y por medio de sus acciones. Y todo eso independientemente de mí. Entonces me encanta ver el personaje de Abraham y de Sara en el Génesis. Hay otros, si quieren ver imperfección, váyanse también a Jacob y a Esaú, ¿verdad? También, todo lo que pasa, y no solamente a Rebeca, también por ahí. Esa señora era tremenda, esa señora planeó todo para que el otro se quedara con la primogenitura del otro. Una estratega impresionante. ¿Qué mujer más peligrosa? Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas mujeres de la Biblia eran inteligentísimas. Quiero decir, eran brillantes en cuanto a la forma en que estructuraban las cosas, impresionantes. Algún día vamos a hablar de las mujeres en la Biblia y su talento para hacer cosas inimaginables, que a ningún hombre, por cierto, se le hubiera ocurrido. Por cierto. Creo yo, difícilmente. Pero bueno, eso será tema de otro día. El punto sustentador es la iniciativa divina y la disposición humana a recorrer el camino de la fe, sabiendo que Dios hace su perfecta voluntad a pesar de lo que nosotros somos. A pesar de que somos tan humanos, a pesar de que somos tan irrespetuosos, a pesar de que muchas veces somos tan rebeldes, tan cabezones, lo que está claro es que Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus pactos con nosotros, gracias a Dios. El camino de la fe es ese. Por eso es que ustedes y yo podemos caminar tranquilos, porque podemos saber que a pesar de nosotros, Dios va a cumplir su propósito, ¿no? Segundo punto, el camino de la fe no es fácil. Nadie dijo que este asunto iba a ser fácil. Por eso algún día también podemos hablar. Yo he estado durante bastante tiempo ya investigando sobre el tema de la teología de la prosperidad. Algún día vamos a hablar de eso, es un tema súper interesante, y sobre todo identificar ya con nombres y apellidos iglesias y movimientos que hablan de un montón de cosas que pareciera que dicen que la Biblia humana, que la vida cristiana es fácil. No, la vida cristiana no es fácil, y sabemos el texto, no es un camino que está exento de dificultades. Conocemos el texto, no voy a leerlo, donde Abraham pone a su único hijo en el altar del sacrificio. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo así? Yo no, te los puedo decir, con total sinceridad. ¿Verdad? Porque a veces uno dice, pues sí, Señor, yo soy un hombre de fe. No, ¿sabe qué? A la hora de la hora. Si a mí me dicen, ponga usted a David, su hijo, y lo pone en un altar y usted mismo sacrifíquelo, hermano, yo digo, no. Eso va totalmente en contra, se me movería todo el piso. Es más, prefiero 1000 veces yo casi matarme yo que mataran a mi hijo. A eso sí lo haría, sin pensarlo. Pero matar a mi propio hijo,
Y Abraham fue obediente e hizo eso. La fe involucra riesgo muchas veces. La fe involucra alterar nuestras zonas de confort. La Biblia está plagada de historias que muestran que el caminar en la fe representa asumir riesgos y pasar por tremendos obstáculos, por momentos de dificultad, por momentos de decisiones que muchas veces podemos sentir que son terribles e incomprensibles. En Génesis también vemos a Lot arriesgando su vida porque confía que aquellos hombres que él resguarda en Sodoma y Gomorra son mensajeros de Dios. Vayamos un momento nada más a Génesis 19, andamos ahí en 17, 18, vayamos ahora al 19, donde se habla del tema de Sodoma y Gomorra, la depravación de Sodoma, titula esta Biblia que tengo yo, por ejemplo. Y vean de los versos 4 al 10. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot. Recuerden que Lot había escogido, cuando andaba con su tío Abraham, pues dijo, cada quien por su lado, y Lot dijo, yo me voy para allá, porque por cierto, allá por donde me voy, por el lado de Sodoma, es donde están las mejores tierras, y voy a irme por aquel lado, porque allá se ve mejor la cosa. Y se separaron, y ahí se fueron. Bueno, Lot llegó a Sodoma, y entonces dice en el 15, y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí yo ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón, o las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Vean la amenaza. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa y cerraron la puerta. Vean qué escena más tensa y peligrosa. Una turba, literalmente una turba de gente en la puerta de la casa de Lot, diciéndole que por favor sacara a los 2 hombres que habían llegado, dice ahí la Biblia, para conocerlos. Y ustedes saben que el concepto ahí está relacionado con relaciones sexuales. Y por eso Sodoma y Gomorra es la ciudad del pueblo, el lugar de la perdición y de la perversión. Era una sociedad totalmente perversa, al punto que Dios lo que hizo fue desaparecerla, borrarla literalmente del mapa. Pero vean el riesgo y vean lo difícil que se le puso a Lot tener que llegar y decir, ¿sabe aquí yo tengo 2 vírgenes, si quieren se las pongo ahí para que ustedes hagan con ella lo que quieran, pero a estos 2 no los toquen. Se le enfurece la turba y le dice, ¿y usted quién es para venir a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer? ¿Acaso usted no es un extranjero? Y además quiere así venir aquí a jugar de juez, a decirnos qué tenemos nosotros que hacer. Y se puso caliente el asunto y dice que le hicieron gran violencia. Dice la Biblia, es claro, se puso muy caliente, hubo mucho riesgo y solamente fue Dios quien protegió a Lot de lo que vendría. Y luego lo que hace Dios es también sacar a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia, el camino de la fe muchas veces involucra peligro y no es fácil, es lo que quiero decir. No es fácil. Entonces Lot arriesga su vida, expone a sus hijas. Otro ejemplo es la esterilidad de Rebeca, que no lo vamos a leer, pero ahí está en Génesis 25, 21, ¿verdad? Donde ustedes conocen también que la vida cristiana muchas veces se pasa por esas situaciones difíciles. También recuerden, por ejemplo, el relato de Ana, en Primera de Samuel, donde vemos todo el tema de la esterilidad, de lo que tenía la carga social que tenía el tema de la esterilidad en una mujer en aquella época, ¿no? La vida no es fácil, y ni qué decir de José. José también, ciertamente, tuvo una experiencia literalmente más que traumática, odiado por los hermanos, vendido literalmente como esclavo, luego termina en la cárcel. O sea, yo siempre he dicho que José fue casi como el antecesor del apóstol Pablo, o sea, porque entre esos 2 compiten para lo que es un ser humano que sufre adversidades y que sufre realmente cosas inimaginables para cualquiera de nosotros. Entre José y el apóstol Pablo
compiten, de una vida llena de ciertamente un montón de desgracias que les pasaron a esos pobres. Entonces, la vida cristiana muchas veces es una vida que no es fácil. Caminar en la fe no representa una vida exenta de vicisitudes, sino una actitud ¿de qué? De humillación, de reconocimiento de la incapacidad humana y de la dependencia del propósito divino, de la providencia de Dios, que es un concepto y es un término teológico bellísimo, la providencia. Algún día vamos a hablar de cómo la Biblia y también los padres lo que se llaman los padres de la iglesia, en el transcurso de los siglos han venido desarrollando el concepto de la providencia, que es un concepto hermoso, que logra mostrarnos cómo con Dios no hay cabos sueltos, nunca hay cabos sueltos. Aunque nosotros veamos todo como en desorden, volando en el tiempo, Dios no suelta ningún cabo, ninguno. Con Dios a su lado, mi hermano y mi hermana, nada le va a faltar en este mundo. Dice el Salmo 73, voy a leerlo para usted, 25 y 26. Aunque ya casi no tengas fuerzas, siempre tendrás al Señor, Él es tu única fuerza. Es una versión muy bonita que encontré. Nahum, el libro de Nahum, que tan poquito leemos, pero Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno, Él es tu refugio en tiempos difíciles. Y si acudes a Él, te protegerá. Nahum 1:7. Qué bello texto. Tenía tiempo de no leerlo. Dice Job 8:21, Dios hará que vuelvas a reír. Y aquí sí, el concepto de reír, el concepto de la alegría y a lanzar gritos de alegría. Job 8:21. El Salmo 9:9, el Señor es tu refugio si te sientes oprimido. Cuando más lo necesitas, Dios es tu fortaleza. Salmo 18:2 dice: el Señor es tu roca, tu fortaleza y tu libertador. Dios es tu refugio, Él te protege, Él es tu escudo, te salva con su poder. Él es tu escondite más alto. Juan 16:33 dice: en el mundo tendrás pruebas, pero anímate, dice esta versión, porque yo he vencido al mundo. Podemos confiar, mis hermanos, de que a pesar de que en nuestra vida hay sufrimiento muchas veces, situaciones difíciles, problemas de todo tipo, cuando caminamos en la fe, Dios está con nosotros y el perfecto momento llegará en el cual Dios va a manifestar su misericordia sobre todos nosotros. Además, mis hermanos, Dios nos cambia. Tercer punto, primero dijimos, ¿verdad?, que Dios cumple su voluntad y su propósito a pesar de nosotros. Luego, número 2, lo que estábamos diciendo es que la vida cristiana o el camino de la fe no es fácil, pero también el camino de la fe nos cambia. Y para eso el ejemplo más clásico es el ejemplo de Jacob. Jacob en la Biblia, en Génesis capítulo 32, podemos ver a un Jacob que cambia radicalmente. Vayamos por un segundo nada más al capítulo 32 de Génesis. Rápidamente. 32, 6 al 8. Génesis 32, 6 al 8. Dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra el campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y recuerden una cosa, ¿qué es lo que había pasado en el 27:41? Recuerden ustedes el contexto. En el 27:41, si vamos y lo leemos un segundo, el 27:41, llega y dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y todos conocemos la historia de Jacob, de cómo Jacob, por todo el plan hecho por su madre, había logrado literalmente usurpar la primogenitura de su hermano Esaú. Y el concepto de Jacob el nombre es el engañador, el que hace un truco de pronto. Pero ¿qué pasa? Que lo que Dios muestra en realidad es cómo ese hombre es cambiado, es transformado. Y por eso más adelante empieza a hablar del concepto de cómo Jacob, literalmente en el capítulo 32,
Y en el capítulo 28, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero ustedes recuerdan cómo Jacob se enfrenta con Dios, con el ángel del Señor, se enfrenta, y literalmente luego de esa lucha, también en el famoso lugar llamado Betel, literalmente Dios transforma la vida de Jacob. Jacob se transforma completamente, ya pasa su nombre, ya no se llama Jacob, sino que ahora se llama Israel, y a partir de ahí empieza todo un proceso en el cual Dios transforma a este hombre, y ahí se crea la gran nación de Dios. El gran padre Jacob, que sin embargo, ¿cómo empezó? Empezó realmente como un hombre que hizo unas cosas incorrectas, pero que Dios terminó cambiando. Dios nos cambia en el camino de la fe. Cambió a Jacob, que a pesar de haber cometido ese error en ese momento, Dios lo cambia, lo transforma totalmente y termina siendo uno también de los grandes hombres de la fe, porque fue cambiado. El concepto de Jacob siempre yo lo veo en términos del cambio. Es una historia en la cual él empieza mal, haciendo una cosa que no es correcta, pero termina bien, porque permite que Dios lo cambie. Cuando uno se enfrenta con Dios, yo no veo forma que uno literalmente no termine siendo cambiado, porque Dios siempre te gana en esas situaciones, y Dios te cambia y te transforma a su manera, y a veces puede doler el cambio. Nadie dijo que tampoco el cambio va a ser a veces suave, muchas veces puede ser fuerte y doloroso, pero Dios nos cambia. Siguiente punto, Dios también en el Génesis nos muestra historias de integridad. El camino de la fe exige integridad. Y está la historia que todos conocemos de José. Y la historia de José y la de la esposa de Potifar. Yo creo que no hay ninguna duda de esta historia que hemos leído tantísimas veces, en la cual podemos ver a un hombre íntegro en una vida que es totalmente concordante con los parámetros dados por Dios, donde la integridad requiere un elemento fundamental, mi hermano. Cuando uno habla de integridad, está hablando que uno tiene valor. Y en una sociedad como la actual, donde precisamente los valores se pierden y crece la desconfianza, la integridad es un desafío impresionante en todas las áreas, en los negocios, en la familia, en el Estado, en nuestros círculos familiares, donde sea, la integridad es un tema fundamental. Por eso ya en el capítulo 35, si no me falla la memoria, del Génesis, precisamente hablando del concepto de la integridad, se dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. En el Nuevo Testamento se retoma de manera poderosa el concepto de la integridad y de la transformación. El ser humano tiene que transformarse, ser íntegro. Y es que este mundo actual está plagado de nuevos dioses, con minúscula. El hombre que desee transitar, mi hermano, por el camino de la fe, debe ser íntegro, fiel a Dios, dispuesto a pagar el precio de la integridad, como José lo hizo. Terminó en prisión. No fue nada fácil. Vean ustedes que el precio de la integridad fue muy alto. Terminó en una prisión, y terminar en una prisión no es nada bonito. Y en una prisión de aquel tiempo, si las de ahora son horribles, porque yo he ido a la prisión, he ido a hablar con personas que están ahí, y uno lo que quiere hacer es salir en carrera. Yo paso ahí, he pasado 2 horas hablando con una persona, ¿verdad?, por mi trabajo o por lo que fuera, y yo digo: wow, este ambiente es demasiado pesado, aquí está muy feo esto, yo me quiero ir. Y estoy feliz cuando voy saliendo. Digo: Señor, gloria a Dios, porque estoy afuera, ya respiro hasta el aire diferente. Y José tuvo que pasar por eso, por ser íntegro. El ejemplo de José es tremendo. El narrador del Génesis nos conquista con el valor de la integridad como expresión de esa conciencia de Dios. Su fidelidad a Dios fue puesta a prueba, pero ciertamente luego Dios lo exaltó también por esa manifestación de la integridad. La integridad genera confianza de parte de otras personas, eso es cierto. Vean, una de las cosas que más la gente aprecia en estos días es una persona íntegra. Mi mamá decía algo muy interesante. Mi mamá decía:
A usted le podrán decir tonto. Un poco lo que sea, creo que era, no sé si era Junior o alguien de estos decía eso, pero nunca ladrón, decía mi mamá. A usted pueden decirle que es lo que sea, pero que nunca diga que ha tomado algo que no es suyo o que ha hecho algo incorrecto. Y ahí detrás de esas frases de una madre, lo que está es el concepto de la integridad. La integridad presupone que yo tenga conciencia de Dios en todo lo que yo hago y tiene un alto costo. Hay una canción que si ustedes quieren pueden escuchar en su casa, ahí en el Spotify o en el disco compacto que tengan en algún momento, en YouTube. Ahora, por suerte, ahora se pueden escuchar en todo lado. Y busquen esta canción, dice, se llama No hay paredes, de Jesús Adrián Romero. Yo pensaba ponerla en algún momento, pero ya no tenemos tiempo, pero sí voy a nada más a ver la letra, a ver lo que dice, quiero que la escuchen, es muy bonita. Dice, quiero llevarte a todo lugar conmigo, quiero que entre la gente seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor a hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y a donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo el pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo, fijos, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención, quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas, a diario, tú debes estar. Eso es integridad. Es un buen resumen, cantado además con una muy bonita melodía de lo que es la integridad. Ya vamos a terminar. El camino de la fe es ilógico, no responde a la lógica humana, y para eso nada más hay que ir al capítulo 45 del Génesis. Recuerden que hemos estado viendo todos estos acontecimientos y narraciones, todas en Génesis. Vayamos a 45, un segundo, ya vamos a ir terminando. Capítulo 45, 4-5. Verso 1 al 5. Caminar en fe es responder contra la lógica y el mundo que entienden las cosas de manera diferente. Es ir contracorriente, como lo hizo José al perdonar a sus hermanos en capítulo 45 de Génesis. Dice, a este punto José no pudo ya contenerse más delante de toda aquella gente que estaba con él y gritó, salgan todos de aquí. No quedaba ninguno cuando José se dio a conocer a sus hermanos, pero rompió a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios y los servidores de Faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ellos quedaban tan aterrados de verlo que no podían responderle. Y él les dijo, acérquense, y se acercaron. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se apenen, ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí, delante de ustedes, para salvarles la vida. La lógica del mundo, de la naturaleza humana, ¿qué sería en este caso? ¿Qué hubieran hecho ustedes contra unos hermanos que lo tiraron a un hueco, que lo sacaron, que lo vendieron como un esclavo y que por culpa de eso y por ser también fue a Egipto, donde por ser íntegro terminó en la cárcel? ¿Cómo estaría el corazón de alguien después de haber sufrido todo eso? De pronto podría estar muy lleno de odio, de un rencor. Es que dígame, un hermano vendiendo al otro, eran unos traidores. O sea, yo leo eso y que la primera vez que creo que lo leí, todavía lo sigo leyendo y digo, qué tipos más miserables. Qué brutos. Por eso les digo, la Biblia, si se hicieran telenovelas de la Biblia, sería lo más tremendo. Las novelas se quedan cortas a la par de las historias que están en la Biblia. Si usted quiere ver una historia de traición, lea a José, son unos traidores lo que le hicieron. Y ahí sí, como la telenovela, si hablamos de telenovelas, ahí sí sería muy lógico mostrar a José luego como vengativo. Ahora sí, con la telenovela que acercan la cara del protagonista, sí la acercan. De un momento a otro, y el tipo, ahora sí, me voy a sacar el clavo con ustedes. Por todo lo que ustedes me hicieron, me voy a vengar. Esa es la lógica del mundo, la venganza.
Pero ¿cuál fue la reacción de José? La reacción de José fue: no se preocupen, no se preocupen. Todo esto Dios lo ha hecho para salvar sus vidas. Qué impresionante este hombre, qué impresionante. Por eso el camino de la fe es ilógico, esto no tiene ninguna lógica. Por eso es que nosotros tenemos otra visión, otra forma de ver las cosas. El camino de la fe es herencia preciosa. Génesis 48, versos 15 y 16. Vamos un segundo. 48, versos 15 y 16. Ya vamos a terminar. Y bendijo José, diciendo: el Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Vean cómo él tiene una concepción clara de sus antecesores y de dónde él viene. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esa frase es preciosa, subráyela en su Biblia. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esa frase hay que grabársela. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera por medio de la tierra. En un mundo sumido en el materialismo, en el consumismo, se levanta la voz de Dios, mis hermanos, en Génesis, diciéndonos que la mejor herencia es llevar a nuestros hijos por el camino de la fe. Para cuando nos separemos momentáneamente con la muerte, porque será una separación momentánea, ellos continúen la senda que hemos trazado. Es el sueño de todos los padres cristianos, creo. El camino de la fe es una herencia preciosa. Es lo único que realmente podemos dejarle eterno a nuestros hijos. Las cosas que les dejamos aquí son cosas materiales. Así que por eso, por ahí hay un escritor, un cantautor español que dice: por amor a mis hijos no les he de dejar ni un duro. Un duro era una moneda en España, es un español, le dice, es como decir, por amor a mis hijos no les voy a dejar ni un colón. Y es un concepto interesante, porque las cosas materiales, si ustedes vieran las historias que a veces yo he visto por mi profesión, de conflictos donde familias literalmente se separan, se destrozan, se terminan odiando. Vean ustedes ahí la historia de un político costarricense donde tiene un pleito familiar por un tema de una herencia, que ha salido a la luz pública, tremendo, es una vergüenza ver esa cuestión. Pero vean ustedes donde precisamente las familias se destrozan por dinero, por cosas así. La herencia preciosa es la herencia de la fe. El camino de la fe es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. El punto sustentador, pongo yo ahí, es la iniciativa divina y la disposición humana a recorrer el camino de la fe. Por eso, mis hermanos, repasemos. El camino de la fe en Génesis y en la narrativa de Génesis se muestra a Dios, número 1, a pesar de mí. Número 2, muestra que el camino de la fe no es fácil. Número 3, muestra cómo el camino de la fe nos cambia. Muestra también cómo el camino de la fe, exige integridad. El camino de la fe es ilógico y el camino de la fe es herencia preciosa. A través de estas historias, narraciones, todas plasmadas en el libro del Génesis. Yo espero que Dios haya tocado su corazón en esta mañana, como lo hizo conmigo a través de ese análisis, así un poco como desde el avión, ¿no? Viéndolo muy rápido, pero donde podemos ver algunas realmente cosas preciosas que la Biblia nos muestra. Cualquier cosa, esta presentación yo se la voy a compartir si quieren en el WhatsApp de Berea, pues si alguien quiere tenerla y descargarla y en algún momento hacer un repaso con más calma de los textos, con todo gusto yo la voy a dejar ahí para que ustedes la tengan. Así que pues oremos para poder terminar en esta mañana. Dios de gloria, gracias porque para siempre verás tu misericordia, no me canso de decir eso, y gracias porque podemos ver cómo en el libro de Génesis se nos dan claves hermosas a través de las historias que ahí se narran. El camino de la fe es un camino, Señor, increíble, hermoso, difícil, Señor, muchísimas veces doloroso, pero podemos ver cómo la gran constante del camino de la fe es tu compañía, es tu consuelo, Señor, es tu fortaleza, es tu caminar con nosotros. Oh Padre de gloria, permítenos día con día, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos también de situación a nivel internacional y mundial difícil, permítenos realmente poder caminar bajo los principios que nos da el libro del Génesis, de entender que tú haces tu voluntad independientemente de nosotros. Señor, de que el camino no es fácil, de que tenemos que ser íntegros, Padre Celestial.
Oh Padre de gloria, recibe la honra y la gloria y permite que en esta semana y en el resto del año podamos ser realmente gente que pueda traer la luz de Cristo a todos aquellos que están tan necesitados de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este servicio dominical. A los hermanos que nos acompañan también a través de las diferentes plataformas, bendecirles en este día y en esta semana. Dios les bendiga. Chao, nos vemos.